Amén. Bueno, creo que tenemos un retraso. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar esta parashá. El deseo de esta parashá o el deseo de esta comunidad es poder expresar y dar lo que por gracia el Eterno nos está dando. El deseo de cada Shabbat es que nosotros podamos manifestar lo que el Eterno está haciendo a través de su palabra, de la comunión que tenemos con Él, dar frutos. Eso es lo más importante. El deseo de querer salir ahorita por este medio de Facebook Live es para expresarle a todo mundo de que la Torah no simplemente es un libro de conocimiento, sino que es un libro que regenera el alma del ser humano y lo convierte a vivir conforme a los propósitos que el Eterno desde un principio tiene para su creación. La información es necesaria, el conocimiento es necesario, pero lo más importante en este camino del conocimiento de la Torá, de sus mandamientos, a través de lo que los profetas y los apóstoles, a través del Mashiach, la enseñanza del Mashiach nos enseñaron, era de que nuestra alma volviera a su Creador. Ese es el deseo de aprender la Torá, de que nosotros no tropecemos día tras día en nuestros propios errores. En otras palabras, aquel que tropieza de sus propios errores llevando tiempo en este camino, tiene que mirarse, ¿sí?, lo más profundo de su corazón y determinar a conciencia de que tiene que gritar y gemir por un cambio. Entonces, basado en esto, quiero dar la bienvenida a todos los que nos vayan a escuchar en este Facebook, de que esta congregación en su presencia, tiene el propósito de manifestar la verdad de la Torá, manifestar lo que el Eterno nos escribió a través, o que nos dio a través de Moshe Rabeno, de que el deseo era darle mandamientos a un pueblo que estaba descarriado en sus deseos y en sus pecados. El deseo del Eterno a través de su Torah es que nosotros retornemos a Él con un corazón sincero, hacer teshuvah, retornar, con arrepentimiento, no con remordimiento. Cuando retornamos supuestamente al Eterno con remordimiento, volvemos a caer en nuestros pecados nuevamente. Entonces el deseo del Eterno en Sinaí fue entregarle un convenio, entregarle un pacto a Israel para que sus hijos caminaran conforme a su voluntad. El deseo de esta congregación es que así como cada uno de nosotros está creciendo, es que usted también crezca en el conocimiento de la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Hashem. Entonces no se trata de un conocimiento, sino se trata de una manera de vivir conforme a lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros. Congregación en su presencia está ubicada en el pueblo, en Roselle, New Jersey. Para más información pueden entrar al Facebook de la congregación y ahí cualquier pregunta, cualquier inquietud pueden mandar su mensaje y en su debido tiempo se les responderá. Esta congregación está fundamentada en los fundamentos básicos de la palabra, en el cual no queremos nosotros ningún deseo de contender con ella, ni ser mayores que nadie. El deseo de nosotros es dar lo que por gracia estamos dando. Congregación en su presencia va a estar abierto cada Shabbat después de las 2 de la tarde en los estudios de las parashás, y vamos a estar poniendo estudios semanales o entre la semana de temas variados. Esto con el fin, nuevamente repito, de dar lo que por gracia el Eterno nos está dando. Mi nombre, el pastor Walter Díaz, de esta congregación, 7 años en esta congregación, y por fin, a través de súplica y oración, hemos sentido de parte del Eterno poder salir por este medio. Entonces esperamos que todo aquel que escuche e ingrese a esta comunidad
congregación en su presencia, se pueda deleitar y pueda conocer y aprender un poco de lo que el Eterno nos está dando. Entonces vamos a empezar en esta parashá. Oremos. Eterno Rey, Baruch Hashem, te damos gracias por el privilegio, Padre, que nos das de estar en este día de Shabbat. Que sea bueno ante tus ojos, Eterno Rey, llenarnos de sabiduría y entendimiento. Padre, para que así podamos comprender tu palabra en todo el concepto de lo que tú quieres para nuestra vida. Padre, edúcanos en este día de Shabbat, para que cuando salgamos de Shabbat podamos, Padre, ser fuertes y firmes, Padre, contra todo aquello que se quiera levantar en nuestra vida. Padre, dispongo mi mente, mi corazón, dispongo mi vida delante de ti, para que tú seas el que hables a través de tu Ruach HaKodesh y nuestras almas sean edificadas. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestras obras, a través de las cosas que nosotros hablemos ante los demás. Bendito sea tu nombre, Eterno Rey. Gracias. Gracias por darnos la Torah de vida. Gracias por darnos a nuestro Mesías Yeshua, porque si no fuera por él no pudiéramos estar aquí presentes delante de ti. Tu nombre sea exaltado en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Empecemos. Parashá número 20, Parashá Tetzaveh. Y vamos a la semana número 20 de los estudios de la Parashá. 20 ya hemos pasado, vamos a vísperas de entrar a la primera festividad de Pesaj, una de las primeras, para mí la segunda festividad de las fiestas anuales, porque para mí Shabbat es un Moadín, una fiesta, una reunión solemne. Eso lo dice Levítico capítulo 23, cuando empieza hablando de las festividades. Entonces, vemos que en el contexto de los estudios semanales es interesante que antes de entrar a Pesaj, el Eterno comienza a hablarnos a través de sus parashats cómo el ser humano o cómo el que cree en él necesita comenzar a reformar su vida interior para que cuando llegue ahora la conmemoración al recordatorio de Pesaj se haga con todo el conocimiento posible de lo que representa Pesaj para nosotros en esta era presente. Entonces es muy interesante que estemos pendientes de lo que es cada Shabbat o cada aliyah. El Eterno nos está hablando semanal, porque el deseo es que seamos luz, como lo habla esta parashá del día de hoy. La Haftarah, Ezequiel 43, versículos del 10 al 27, el Brit Hadashah, Filipenses 4, 10 al 20, Tetzaveh significa mandarás. Vamos a la introducción. La parashá de la semana pasada se centró en las instrucciones para la construcción del arca, los vasos sagrados y el Mishkan. La parashá de esta semana, Tetzaveh, completa el cuadro con instrucciones para las vestimentas especiales por honor y esplendor que los sacerdotes deben usar cuando sirven en el Mishkan. Vemos en esta parashá puntos claros como el aceite para la menorá, las vestiduras para los kohanim, el efod, el pectoral, las piedras para el pectoral, el manto y la diadema, etc. Se me fue. Ahora, la consagración de Aarón, la ofrenda por la expiación y la congregación y la consagración, y la presentación de las ofrendas y las ofrendas diarias. Entremos de lleno al estudio de la parashá. Es claro ver que en esta parashá nosotros el Eterno nos manda un reto especial. ¿Qué representará el cambio de vestiduras para el ser humano en este tiempo presente? ¿Qué representará el cambio de nuestras vestiduras a través del proceso en el cual entramos, en el cual el Eterno con sus propias manos comienza nuevamente a moldear nuestra vida? Eso es lo más importante. No voy a tocar el tema del significado de las piedras, porque en un contexto conocemos nosotros lo que significan las 12 piedras del efod, sí, sabemos la diadema, tenemos ese contexto del conocimiento de eso, que representan las 12 tribus y todo lo demás, como lo hemos podido estar estudiando en las aliyahs semanales. Entonces, mi deseo a través de este estudio es poder mirar qué es lo que el Eterno a través del cambio de las vestiduras quiere hablarnos a nosotros para que nosotros tengamos conciencia
de que el Eterno desea que seamos luz a las naciones. Ese es el propósito del cambio de vestiduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de conciencia, como lo vimos en la vida de Yetro, que su percepción de Dios, de Elohim, era una percepción terrenal, pero cuando vio el testimonio de lo que Moshe Rabeno le habló, la percepción de Elohim cambió a la percepción de Yuhei y Bajei. O sea, elevó el conocimiento de quién era el creador de todo, quién era el que había abierto las aguas, quién no había liberado de la opresión de Misraim. Entonces su percepción cambia. Esa es la percepción que nosotros necesitamos manifestarle a las naciones, de que no tengan una percepción de un Elohim, de un Dios, como dice Romanos, ¿sí? Que cambiaron, porque cuando una persona no cambia la percepción de Dios, puede cambiar la manera de Dios. Como dice el libro de Romanos en su primer capítulo, capítulo 1, que cambiaron la imagen de Elohim por animales, criaturas, todo lo demás, porque nunca cambió su percepción de lo que era Dios. Entonces, cuando las personas no cambian eso, por eso viene la idolatría, por eso viene levantar altares, levantan, ¿cómo se llama? Muñecos y todo lo demás, sí, porque su percepción de Elohim es terrenal. Por eso el camino del Eterno no son por las cosas que vemos, sino por lo que no vemos. Esa es la emuná. Entonces, entremos. Éxodo 27:20. Tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva machacado, puro para la iluminación, para encender la lámpara en forma continua. En la tienda de reunión afuera de la partición que está junto al testimonio. Aarón y sus hijos la arreglarán desde la noche hasta la mañana ante el Eterno. Decreto eterno para sus generaciones de los hijos de Israel. Vemos aquí un concepto de decreto eterno. Lógicamente nosotros sabemos de que la menorá, el Bet Hamidash, el templo, no está. Entonces, ¿qué nos quiere hablar la parashá en esta era presente? Que nosotros somos esa menorá y que como decreto del Eterno perpetuo, generación tras generación, tiene que haber que un arreglo, ¿sí? una modificación en nuestra vida para que esa luz permanezca encendida. Y eso es lo más importante. Cuando nos olvidamos de que hay una luz que necesita mantener encendida, es ¿cuál es lo que genera esa luz cuando está apagada? Vienen cansancios, vienen falta de entendimiento de la palabra, viene el deseo, la falta de deseo de entrar en oración, ¿sí? Comienzas a ver esas falencias en las cuales te conectas con el Eterno. No quieres leer, no quieres tener comunión con nadie, no quieres escuchar cosas que generen vida para ti espiritualmente hablando. Ahí vemos de que no se está arreglando o no se está manteniendo la llama encendida, que es la llama encendida que tenemos dentro de nosotros, la menorá encendida que tiene que mantener, que somos más bien nosotros. Entonces, ese es un tip. Si nosotros estamos viendo de que falta el deseo de adorar, el deseo de leer su palabra, el deseo de estudiarla, de tener comunión con Él, y muchas veces también comunión con nuestros hermanos, quiere decir que no estamos haciendo algo, ¿sí? Que no estamos trabajando para que esa luz sea encendida. Ahora, el Eterno le dice a Moshe que ordene al pueblo de Israel llevar aceite de oliva puro prensado para alumbrar. Es decir, la primera gota que sale de la aceituna, que es la gota de aceite más delicada y por lo tanto la que es adecuada para encender la menorá. Vemos que el Eterno le dice a Moshe que tomen para ti, ¿qué es lo que le dice? Aceite de oliva puro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dice tomen para ti, ¿ok? No sé si ustedes se dieron cuenta del texto. ¿Por qué? Porque en el contexto vemos de que esto todo es preparación para el Mishkan. Todo es preparación para el Mishkan. Entonces tengan presente esto. Permítanme ver si yo puedo hacer. Oh, sí, perfecto. Ahora,
Esto no se entiende porque el aceite era para la menorá, que se encontraba en el Bet Hamidash o en el Mishkan. Por lo tanto, se trataba de una donación para el Bet Hamidash. No se trataba de una donación para Moshe. Tengamos presente. ¿Quiere que vuelva otra vez el texto para que leamos lo que puse? Que dice, toma para ti aceite de oliva puro. ¿Cierto que sí? Toma para ti, pero no era para Moshe, sino que era para ¿quién? Para la menorá. Esto no se entiende porque el aceite era para la menorá que se encontraba en el Bet Hamidash o en el Mishkan. Por lo tanto, se trataba de una donación para el Mishkan. Entonces, ¿por qué está escrito toma para ti? Si debería decir que tome para mí aceite de oliva puro. ¿Cierto que sí? Ahora, la pregunta se profundiza porque en la Parashat Terumá, en la cual se le ordenó al pueblo de Israel donar para la construcción del Mishkan, está escrito, habla a los hijos de Israel y que tomen una porción separada para mí. Ahí es donde comenzamos nuevamente, por eso el estudio de la Torah es un estudio que tiene que ser minucioso. Cuando entramos a estudiar Torah, no podemos estudiar Torah a la carrera, tenemos que estudiar pasivamente, ver los puntos, las comas, porque es ahí donde viene el sentir, el mensaje que la Parashá o la Torah nos quiere mandar. Por lo tanto, es necesario entender qué diferencia existe entre la primera donación para el Mishkan y la segunda donación de aceite puro prensado. Porque aparentemente ambas donaciones eran para el Mishkan, pero sin embargo la primera está escrito para mí y la segunda vez está escrito para ti. Pero, vuelvo, repito, el contexto habla del alumbramiento del Mishkan, ¿cierto? Es decir, desde ahí ya comienza la parasha a hablarnos directamente a nosotros. Un trabajo hace Hashem, otro trabajo hago yo. Alejandra. La luz mantenía prendida, sin embargo, que por siempre no había, porque por las noches creo que era que la prendiera el joven hasta el siguiente día. Correcto. Pero decían que si el pueblo estaba en Torah y estaba conectado con el Eterno, que la luz seguía prendida. Exacto, muy bien. Entonces te das cuenta de que el Eterno desea desde ahora en la elaboración del Mishkan y todos sus utensilios involucrar al hombre. Porque el aceite no lo traía solamente Aarón o solamente los levitas. El pueblo completo tenía que ir a traer el aceite, las olivas para el aceite. Yo me puse a ver la elaboración del aceite, pero antes del proceso del machacamiento de las olivas, los israelitas iban con unas esterillas largas y golpeaban el palo de oliva. Entonces empezaban a golpearlo desde arriba. Si no lo golpeaban desde abajo, porque las olivas de arriba, las más altas, están más maduras, están listas, ¿sí? Porque el sol les caía, entonces generaba mejor aceite. Entonces esos palos con los que los hebreos iban azotaban el palo de oliva para que el fruto caiga. Muchas veces el Eterno hace que esos dolores, sufrimientos vengan a nuestra vida para que el verdadero fruto salga de nuestra vida. Sí, porque muchas veces retenemos eso que el Eterno nos está dando. ¿Qué dice la palabra? Dice que el árbol que no dé fruto será cortado. Entonces el deseo del Eterno no es que nosotros seamos cortados, sino que el deseo del Eterno que a partir de la aflicción, del azote del Padre, pueda salir un buen fruto para despertarnos. Por eso le dice a Moshe, trae para ti aceite, porque está en ti traer la luz, el producto que genera luz, ¿ok? Entonces, no podemos ser personas pasivas en el conocimiento, tenemos que ser personas activas en el conocimiento, porque el conocimiento activa el fruto, ¿ok? Por decir, un hijo, cuando se da cuenta quién es su padre, se activa a creer que tiene derechos en su hogar. Puede abrir su nevera, no tiene necesidad de pedir permiso para comer algo. Activa el derecho de hijo para acceder donde un extraño no puede acceder. Ese es el derecho del hijo.
Es lo mismo que está pasando en este momento. En nuestra vida espiritual, el deseo del Eterno es que nosotros entendamos que tenemos un derecho como hijos, pero que ese mismo derecho nos demanda para que nosotros podamos dar la luz que necesitemos. Ahora bien, la respuesta radica en el capítulo anterior, pero lo que se puede decir es que esta terumá era el esfuerzo para traerle al Eterno lo mejor de ti para él. Por eso aquí ya no involucra a una persona, sino que involucra a toda una sociedad. Y esto pasa en las comunidades. Por eso no es bueno estar solo. Por eso no es bueno aprender Torah solo. No solamente aprender Torah solo, sino cualquier estudio que quieras tomar. No es bueno hacerlo solo. ¿Por qué? Porque cuando una persona estudia sola, se cree sus propios conceptos. Entonces, cuando viene otra persona con otra idea diferente, choca y no lo acepta. Entonces, al no aceptarlo, viene el orgullo y la soberbia. Porque todo lo sé, esta es la manera que yo creo que es y así se debería hacer. Entonces, no le das cabida al otro. Por eso la Torah nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. El Midrash cita lo siguiente: la esencia íntima del judío es pura. Es solo su Yeser Hará el que le impide servir al Eterno. Pero una vez la cáscara exterior es removida por la presión externa, su verdadera naturaleza de santidad se reafirma. Es interesante lo que el Midrash o los Midrash nos enseñan, porque nuestro sumo sacerdote Yeshua Mashiach hablaba en conceptos del Midrash también. Muchas palabras que Yeshua enseñó en el Brit Hadashah hablaba en un concepto profundo en el cual podemos identificarlo a nivel de interpretación, pero también eran conceptos midraicos. ¿Por qué? Porque él estudió, alrededor de él habían estudios de Torah. O sea, no podemos desligar la vida de Mesías a esta vida terrenal en el sentido de estudio y aprendizaje. De alguien tuvo que aprender el Mesías. Lógicamente, sabemos que nuestro Mesías tenía los 7 espíritus de Adonai. O sea, que él podía entender desde un nivel mucho más profundo todo lo que el Eterno le estaba dando. Mas, sin embargo, se tuvo que esforzar. Porque si él no iba a una escuela de estudio de Torah, no se iba a hacer, muy posiblemente no iba a ser llamado un rabí. Nosotros tenemos que entender eso. Que él no fue rabí así de la noche a la mañana. Él tuvo que entrar a estudios de Torah, conceptos de Torah en su tiempo, basado en las escuelas rabínicas en su tiempo y todo lo demás, para él poder ser llamado rabí y enseñar. Y lo vemos en las palabras, cuando muchas veces venían rabí, le decían: rabí, ¿tú qué piensas esto o esto, lo demás? Tenía un título de rabí, no era así por así. Por eso autodenominarse pastor, rabí, todo lo demás es muy delicado. ¿Okay? Ahora, en Éxodo 28:1 dice: ahora tú haz que se acerquen a ti. ¿A quién? A ti, Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel. Aarón, Nadab y Abihu, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, para que sean mis sacerdotes. ¿Cuál era el deseo del Eterno con Aarón? Que ellos sean sacerdotes. ¿Cierto? Decir, pero aquí es donde está lo interesante y lo hermoso de la Torah. Que cuando vemos detalladamente dice: ahora tú, ¿a quién le está diciendo? A Moshe. ¿Cierto? Decir, Moshe representa a quién? Es la representación de nuestro Mesías. ¿Cierto? Decir, ahora tú, ese mediador, correcto, haz que se acerquen. ¿Quiénes? Aarón. ¿Cierto? Decir, entonces, ese mediador, Mashiach, es el que permite el acercamiento hacia el Eterno. Pero ya vimos que hay un proceso, ¿sí? Hacer un trabajo, recolectar las olivas, traerlas, elaborar el aceite. Hay un proceso. ¿Okay? Entonces ahora dice: para que sean mis sacerdotes. Entonces, en todo tiene que haber un mediador. Y nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, Yeshua Mashiach, lo que hace es ahora llamarnos
a nosotros como mediador para hacer un trabajo en el cual, aunque no esté el Bet HaMikdash, yo como templo del Ruach HaKodesh tengo que generar una luz como generaba el Bet HaMikdash en los tiempos que estaba el Bet HaMikdash levantado, y generaba luz a todas las naciones. Pero el deseo de levantar el sacerdocio era ¿por qué? Porque el pueblo se había apartado del convenio cuando levantó el becerro de oro, entró la idolatría. Entonces el Eterno necesita tener un mediador ahora, porque el pueblo vuelve y mancha sus vestiduras, y él necesita a través de su convenio volver de su palabra, dar un convenio nuevamente para que el pueblo entienda ahora que tiene que guardar su vestidura. Y esto es lo interesante, que ahora ya no va a ser simplemente porque Hashem los amó y los sacó de Egipto. Ahora tú tienes que hacer un esfuerzo, traer ofrendas, sacrificar animales, mostrarle a él de que tú quieres entrar a la presencia basado en el convenio que el Eterno dio en Sinaí. Este acercamiento por iniciativa propia nos relata que es inicio de una reparación espiritual del ser humano debido a lo que pasó con Adán cuando la presencia se ocultó de él por el pecado. En este caso, Aarón será acercado al Eterno a través de su culto. En otras palabras, empieza a cerrarse esa brecha que se abrió con Adán, que el Eterno quiso cerrar en Sinaí, pero que otra vez el hombre vuelve y la abre. ¿Por qué? Por el pecado del becerro de oro. Entonces, es por eso que el Mishkan representa la presencia permanente de la Shekinah divina. En otras palabras, lo que el Eterno estaba haciendo a través del establecimiento de Aarón era que la presencia, la Shekinah, se mantuviera en ese lugar para que todo aquel que quisiera trabajar en pos de su presencia se pudiera acercar. Ahora, ojo, ya no como él deseó en el principio. ¿Qué le dijo a Adán? Tú gobernarás sobre todo. Le dio poder sobre todo lo creado. Ese era el deseo del Eterno, de que nosotros tuviéramos poder sobre todo lo creado. Pero el hombre, bajo sus propias directrices y sus propios deseos, rompe ese deseo que tiene el Eterno. Entonces ahora tenemos que trabajar fuertemente para cerrar esa brecha. Tanto así que costó la muerte de un justo. En Éxodo 28 dice, harás vestimentas de santidad para Aarón tu hermano. Por eso dice, para gloria y esplendor. ¿Se te está dando cuenta? ¿Cuál era el deseo? Gloria y esplendor. ¿Por qué gloria y esplendor? Porque con Adán la gloria y el esplendor se va. Se va. Ahora, entendamos, si notamos bien, ¿en qué tiempo terminan las tres últimas palabras del verso? Me voy a ir para que lo tengamos. ¿En qué tiempo para gloria y esplendor? En tiempo futuro. Correcto. La palabra gloria o dignidad es hadar. Magnificar, honrar, glorificar. Viene, el hebreo se llama kavod, honor o respeto. Esplendor, la concordancia Strong 1935, hod, alabanza, dignidad, gloria, glorioso, grandeza, honra, magnificencia. ¿Para qué era todo esto? ¿Para qué era gloria y honor o gloria y esplendor? Para consagrar. En hebreo viene la palabra kadash. El ministerio del sacerdote tiene que ser kadosh, tiene que ser consagrado. Creo que segunda de Timoteo, primera de Timoteo, que se me fue, en Tito 2:7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. ¿Cómo está diciendo Tito? Muéstrate en todo. Está diciendo en una parte,
Dice, en todo como ejemplo, ¿en qué? En buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la doctrina que no es pura hace que tú tropieces y te vayas bajo conceptos equivocados a lo que la Torá nos quiere mostrar. Pero cuando vas con una doctrina sana, la doctrina de la Torá, en la cual te guía los pasos a seguir, los reglamentos divinos, tú vas a manifestar dignidad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué era todo esto? Para consagrar, como dice, el misterio sacerdotal. Ya se me fue lo siguiente. Dice el versículo que estamos estudiando, para encender la candela continuamente. En el hebreo se llama ner tamí, o la luz perpetua, es decir, que nunca esa luz se apagaba. Rashi comenta que la menorá solo debía estar encendida en la noche continuamente, pero solo en la noche, mientras que otros comentaristas ven este versículo que la lámpara central del candelabro debía permanecer día y noche encendida a perpetuidad. Ahora bien, teniendo en cuenta todas las características en cuanto al alumbrado del candelabro y expresar dignidad y esplendor, no podemos dejarlo como un ritual que en este momento ya no tiene vigencia. Al contrario, debemos mirar cómo lo pondremos en práctica para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, una persona una vez me dijo que teníamos el Ruach HaKodesh y que ya no había necesidad de ciertos mandamientos que la Torah nos dice que están establecidos en la Torah. Por decir el mandamiento de los tzitzits. ¿Sí? Entonces, si tenemos el Ruach HaKodesh, ya no hay necesidad de poner el tzitzit. Si tenemos el Ruach HaKodesh, ya no hay necesidad de poner la mezuzá. Entonces, yo digo, nosotros estamos en una nación donde hay leyes. Y por todas las calles que tú pases, hay stop signs. Pero la regla dice que tienes que parar en un stop sign. El hecho de que yo conozca la regla no quiere decir de que no haya una señal para yo respetarla. Porque todo lo que el Eterno hizo y nos lo puso a ver era con el fin de respetar la regla. Entonces, quitemos todos los stop signs del mundo y que la gente, bajo la guía de su espíritu, pare donde tiene que parar. Entonces, si va en un expressway que dice, en un highway que diga, me paga el toll, antes de entrar no lo vas a pagar porque el espíritu no te dijo que pagues el toll. O lo vas a pagar a la mitad del highway. No es así. El Eterno nos da a nosotros las señales con el fin de que siempre nos acordemos. Pero es el Ruach, el espíritu, que nos lleva a respetar esa señal. Esa es la diferencia. Cuando una persona no tiene el espíritu, no le importa la señal que vea al frente, sino que el espíritu te dice, ojo, hay una señal, porque esa señal sirve no solamente para tu vida, sino para la vida de tu prójimo. Entonces respétala. ¿Sí? Entonces ahí estás obedeciendo el mandamiento. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz de esta edad presente. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba, en su propia base, para que se ilumine entonces a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Por eso, cuando estaba estudiando ayer, terminando este estudio, se me vino este versículo. Por eso inmediatamente pegué el grito de Tarzán. ¡Juan! ¿Sí? Porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestra conducta irreprochable y tengan entonces ocasión de glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso era el cambio de vestidura, para que nosotros pudiéramos manifestar quién es nuestro Padre.
Es por eso que nosotros tenemos que entender de que la Torah nos está enseñando a nosotros de volver al principio, no solamente bajo el camino, por decirlo de esta manera, sino el principio de manifestar quién era el Yuhei Bajei. Porque el concepto de Elohim todos los conocen. Para los que están, los que no saben, de pronto el concepto de Elohim, basado en lo que dice la Torah o el hebreo, dice Dios. Puede ser un juez, puede ser un representante, como lo fue Moisés, como lo fue Joseph delante de Faraón, representantes. ¿Ah? El Mashiach, correcto. Pero pues, conocemos una percepción, por decirlo literal, necesitamos conocer al Eterno de otra percepción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Mateo 5:16? Que a través de ese conocimiento de quién es Hashem, nosotros manifestamos a todas las personas que nos rodean, a todas las naciones, quién es mi Elohim. Y ese es el deseo que tiene el Eterno en este tiempo. Ahora, no solo eran vestimentas santas del sacerdote, sino vestimentas para la gloria. La palabra hebrea traducida como gloria es kabod, también significa honor. Su significado está estrechamente relacionado con la palabra hebrea pesado. ¿Qué quiere decir esto? Que tratar algo a la ligera sería lo contrario a glorificarlo. Maimónides señala que la vestidura del sacerdote no estaban destinadas a glorificar a los sacerdotes que los usaban. En cambio, las vestiduras de los sacerdotes recordaban al pueblo sobre la grandeza de Hashem. Y esto fue bien roto por muchos años, porque los hombres quisieron manifestar su grandeza en el contexto que decían, y Dios me dijo, y Dios esto, y esto y lo otro, mostrar su grandeza, no mostrar la grandeza del Eterno. Se llenaron en sus propias, se enorgullecieron en sus propias vanidades. Entonces, cuando una persona dice, y esto, y que Dios, y esto, queriendo exaltarse más a Él que a su Creador, lo que estás haciendo es que, sin darte cuenta, te estás apartando de la gloria y el honor del Eterno, porque tú te volviste tu propio honor y tu propia gloria. Grande es Salmo 45:3, grande es Hashem y digno de alabar grandiosamente su grandeza. Su grandeza es fuera de toda comprensión, insondable. A ver, para que no entremos en un cansancio, ¿alguna pregunta ahora o alguna ¿cómo se dice esa? ¿Algún aporte que podamos dar, don César, hasta ahora? Las vestimentas, ¿qué nos puedes hablar? ¿O qué has entendido hasta ahora? Yo, cuando se habla de sacerdocio, mi mente está dirigida a Yeshua. Nada más todos los demás explicaciones que se dan acerca de lo que usted está enseñando nos remiten a Mashiach. Ese es mi pensamiento. Muy bien. Juan. Ok, entonces sigamos. Ahora, en Yeshua entendemos que su ministerio, su aboda sacerdotal es una sombra de un ministerio celestial, en el Mishkan verdadero, el celestial. Por ende, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial nos ratifica el fundamento de fe en el que descansamos y nos edifica para no regresar a los lazos del pecado. En el Salmo 110:4 dice, Hashem lo ha jurado y él nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, para ser comparado ¿a quién? A Melquisedec. En Hebreos 5:9 dice, y después que todo se cumplió, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que había sido proclamado Cohen Gadol por Hashem para ser comparado conforme a Melquisedec. En Hebreos 8:1 dice, aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos un Cohen Gadol, así como ha sido descrito.
y él sí se sienta a la mano derecha de la Hagedulá en el cielo. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh, esto es, el verdadero Mishkan de reunión, el cual fue erigido por Hashem y no por seres humanos. Entonces, ¿qué hace este mediador ahora? Este mediador, Yeshua Mashiach, lo que hace ahora, que no es un hombre con imperfecciones, sino un hombre perfecto, probado, su perfección, su santidad, se sienta para que nosotros ahora podamos entrar. Ojo, porque esto está también muy mal interpretado, que la frase ahora podemos entrar confiadamente a la presencia de Hashem. ¿Sí? Entonces todo el mundo dice, bueno, voy a entrar a la presencia de Hashem. Pero tiene que haber un procedimiento de limpieza. Tiene que haber un procedimiento de teshuvah, de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que ese sumo sacerdote sentado a la diestra del Eterno pueda acercarnos a él. Muchos dicen, bueno, la sangre del Mesías nos limpió. Es cierto, no limpió. Pero tú me vas a decir que si él murió una vez, tú no volviste a pecar. No tienes que arrepentirte y expresar tu arrepentimiento de palabras y de actos para poder entrar a aquel que te puede perdonar. Tiene que existir una obra antes de entrar. Tiene que haber un protocolo antes de entrar a la presencia de Hashem. Aunque Mashiach murió y su sangre fue derramada por mí, por nosotros, y nos limpió, no quiere decir de que yo no voy a volver a pecar. Entonces, ¿cuál sería el fin de seguir estudiando Torah? ¿Cuál es el fin de seguir yendo a las iglesias? ¿Sí? No tendría ninguna validez. ¿Sí? Bueno, ya lo hizo todo, ya no necesito nada más. Yané. ¿Cómo sé que estoy pecando y no lo sé? La misma Torah es el espejo que me muestra que estoy pecando o que todavía tengo que seguir arrepintiéndome de algunos pecados o de mi mala inclinación. Por eso es que es un procedimiento para llegar al Padre, a la presencia del Eterno. Claro. Lo que pasa es que como no se enseña ese procedimiento, que es el retorno, el verdadero frutos dignos de arrepentimiento, entonces cuando ese sumo sacerdote, que ahora entra a la presencia del Eterno, viene primero al encuentro de nosotros y tiene que haber un escaneo espiritual. ¿Te arrepentiste? ¿Confesaste tu pecado abiertamente? Hay un verso que dice delante de los hombres y delante del Eterno. Eso ha sido muy mal enseñado, pero bueno, eso es otro punto. Pero tiene que haber una confesión, y una confesión genuina, para así que por medio de ese sumo sacerdote, Yeshua Mashiach, quien el Padre lo sentó, nos pueda acercar ahora sí, a través de la confesión primero, a través de la esperanza de que Mesías nos acerca confiadamente al Eterno. Pero tiene que haber un proceso, tiene que haber una confesión. Y las personas no quieren confesar sus pecados. Perdóname mis pecados. ¿Cuáles pecados? Sí, perdóname mi pecado. Y yo quiero escuchar cuál es tu pecado. Porque todos pecan. ¿Cuál de todos? ¿Cuál en especial? Dígame, Yaní. Y si todo fuera instantáneamente como la sangre del cordero, entonces no se diría en las escrituras que podríamos... No escuchamos. Que si todo fuera porque ya la sangre del cordero lo hizo todo, ¿ok? Entonces, ¿por qué en las escrituras dice que podemos perder la salvación y nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida? Quiere decir que hay un procedimiento de teshuvá, de arrepentimiento. Podemos ser perdonados por los pecados de muerte, pero hay pecados ocultos que necesitamos sacar a la luz, y creo que ahí está el trabajo de los discípulos o los que están entregados en este camino. Muy bien, es así literalmente. Hay un trabajo. La religión enseñó de que, bueno, Jesús murió por tus pecados, confiésalo y ese fue el trabajo, ya. Pero no es así. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender de que hay ciertos pecados que tienen que ser perdonados si tu confesión los demuestra. Hay pecados de muerte que en el Mashiach se manifiesta el perdón. Por decir, ¿cuáles son los pecados de muerte? La idolatría era un pecado de muerte.
¿sí? asesinato. El asesinato, era Adulterio. el adulterio. Esos pecados, no había sacrificio absoluto que hubiera para que nosotros pudiéramos ser perdonados. No había. Esos pecados Mashiach los coge. Y entonces esos pecados los perdona. Pero ahora, bueno, ¿qué pasó con el pecado de que yo robé? Bueno, ahora te toca a ti confesar ese pecado, pedir perdón, y la sangre del Mashiach limpia ese pecado. Pero había pecados que nos separaban, llamados pecados de Karet, que nos apartaba determinadamente de la presencia del Eterno. Don César. No, sí. El hecho de que uno se arrepiente, el hecho de que uno confiese, se arrepienta, no significa que automáticamente la misericordia del Padre se va a dar, sino, como decía Yane, es un proceso en el que tú tienes que reconocer a veces muchos errores que no están considerados como pecados de muerte, muchos pecados que puedes pedir perdón porque sí están considerados en la ley de Moisés, pero como digo, eso es un proceso de investigación interna para que tú transmitas al Padre todo lo que involuntariamente has omitido. Cuando lo omites, pero rescatas después y te das cuenta de que efectivamente ese pecado todavía subyace en ti, entonces tienes que sacarlo. Y eso no es de la noche a la mañana, es un proceso paulatino para que tú vayas escarbando tu interior y logres sacar todo lo que todavía ensucia internamente tu cuerpo. Correcto. Es que se nos enseñó que todo era microwave. Se murió, pum, perdonaste, chao. Por eso, en el concepto del judaísmo, conocer a Dios no es bajo confesión, sino bajo cómo tú vives, cómo tú demuestras que Dios vive en ti. Entonces son dos percepciones totalmente diferentes. En el occidente se nos enseñó, confiesa que Él es Dios, te perdona los pecados, que Él murió por ti, y todo fue confesiones, ¿sí? Confesiones y confesiones. Pero no hay frutos. Entonces en el judaísmo no es con confesiones, frutos. Entre más frutos demuestres quién es tu Elohim, demuestras que Elohim está contigo y que verdaderamente te perdonó. Que esa es la diferencia. Ahora bien, en Hebreos 8:5 dice, pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia, un diseño y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, el tabernáculo, Hashem le advirtió, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es ta'ani, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia o estructura. Esta expresión viene de la raíz baná, que significa edificar, construir, tener hijos, reparar y levantar. Y levantar. La palabra verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste de lo falso, lo ficticio, lo irreal, por lo que lo verdadero tiene que ver más con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. Aquí lo vemos claramente. Cuando viene una conversión genuina, tiene que ser duradera. Por eso muchas veces decimos, a veces uno dice, wow, pero este varón estuvo tanto tiempo en la iglesia y de un momento a otro se fue para el mundo. ¿Qué pasó? ¿Fue verdaderamente su arrepentimiento? ¿Fue verdaderamente su conversión al Eterno? No. Porque cuando es una conversión, un cambio verdadero, significa que tú vas a perdurar en lo que tú estás cambiando. Eso me llama la atención a nuestra vida personal. Y esto lo tenemos que tener muy presente cada uno de nosotros. Que si nosotros verdaderamente decimos que estamos en este camino de la Torá, que nos apartamos de todo lo que
veníamos supuestamente años atrás viviendo y estamos caminando en un camino verdadero. Entonces cuando nosotros cambiamos tenemos que manifestarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros volvemos a tropezar en el pecado de hace 7 años atrás, hace 8 años atrás, hace 5, 2 años atrás, quiere decir que tu cambio no ha sido verdadero. Me explico. Una persona mentirosa. No, hace 5 años que empecé la Torá y sé que la mentira es pecado, como dijo Pablo. No conocía el pecado hasta que la Torá me dijo que era pecado. Ya sé. Pero sigues mintiendo, mintiendo y mintiendo y mintiendo. ¿Ha sido verdadera la conversión? No. Sabemos que el enojo, dice la palabra, saca del corazón toda raíz de amargura, porque la raíz de amargura te aparta de Hashem. Sabes que la amargura es pecado y sigues con amarguras, amarguras y amarguras. Entonces, ¿hubo una verdadera conversión ahí? No. La falta de perdón. Sabes que la falta de perdón es pecado. Y ya sabes hace 5 años que si no perdonas, no serás perdonado. Entonces, después de 5 años que sabes el concepto del perdón y estás todavía con una falta de perdón, entonces no es verdadera tu conversión. Por eso cuando Hashem le dice a Moshe, trae para ti aceite, quiere decir de que hay un trabajo que tú tienes que hacer para que las vestimentas sean puestas, vuelva otra vez gloria y esplendor a tu vida. Entonces cuando salimos de ese concepto de pecado, bien sea ira, enojo, contiendas, mentiras, engaños y todo lo demás, el Eterno comienza a restaurar la vestimenta que en el primer Adán fue quitada. Y tiene que haber un proceso para que ese proceso, porque ¿a quién le gusta que le saquen tarjeta roja? A nadie. ¿Iba a decir algo? No. Okay. Ahora, la palabra hebrea verdadero es emet, verdad. Esa palabra viene de amán, soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para la fe, la emuná. Entonces quiere decir que verdadero es algo que yo puedo soportar. Que cuando tengo un cambio verdadero voy a soportar lo que va a venir a ¿cómo se dice? Cuando tú estás haciendo un cambio, a confrontar. Entonces va a venir la confrontación y tú dices, no, yo verdaderamente cambié. Yo verdaderamente estoy en este camino. Y por más que me quieras traer el pecado pasado, no lo voy a aceptar porque ahora nueva criatura soy. Angélica, micrófono por favor. Gracias. Porque dice en la palabra en Eclesiastés 3:14, yo sé que cualquier cosa que haga Elohim es lo que durará para siempre. Entonces, si realmente hemos hecho ese teshuvá y viene de parte de Elohim, y si nosotros hemos tenido ese arrepentimiento, ¿cómo sabemos? Va a perdurar. Amén. No va a ser removido, aunque seamos presionados, aunque pasemos dificultades, va a perdurar, porque lo dice su palabra, que lo que viene de él es para siempre. Baruch Hashem. La hermana de atrás quiere opinar. Acabo de ver la palabra verdad, que es el emet. Eso es algo que me confrontó ayer en el estudio de la Liyá, que con la parte donde dice que el Padre busca adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Pero es muy bonito cantarlo, pero cuando uno vive eso y la verdad te confronta a ti y te duele o te toca la llaga, entonces necesitas una verdadera conversión de lo que tú estás tropezando o lo que te hace tropezar. Ejemplo, muchas veces mi batalla ha sido con la paciencia, el dominio propio y el enojo. Entonces yo he nacido de nuevo, pero estoy trabajando en que cada vez eso mengue. Entonces la verdad me va a confrontar y me va a decir, Janet, tú eres orgullosa o tú eres enojona, y yo tengo que ser valiente y decir, sí lo soy, lo acepto. Correcto. Entonces la verdad me va a ayudar a transformarme, a ser más en gozo, estar más con el dominio propio y aún más con la paciencia con otros, ¿no? Eso es que cuando la verdad, el espíritu y la verdad, eso es lo que el Padre está buscando, esos adoradores. Amén. Que sean honestos consigo mismos.
Y cuando la verdad confronta, te fortalece. Porque cuando la mentira viene, te debilita. Entonces cuando tú ves la verdad de lo que tú eres, de lo que tú sales, eso te fortalece y dice, no, yo quiero andar en esta verdad. Quiero permanecer creyendo lo que tú me enseñaste. ¿Sí? Por eso la conversión se manifiesta a través de frutos, no a través de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. En 2 Corintios 4:17 dice, porque nuestras ligeras y pasajeras tribulaciones están llevando a cabo para nosotros una eterna gloria con su peso, que su peso es fuera de descripción. El 18, nos concentramos no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Entonces, la palabra que se usó en la traducción griega de Hebreos capítulo 8 para verdadero es aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo visible al ojo humano, lo material, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo inmaterial, lo invisible es algo irreal, algo falso y algo malo. Totalmente diferente al concepto de la Torá, porque nosotros la fe es caminar por las cosas que no vemos, por lo que esperamos confiadamente que va a llegar. ¿Sí? Entonces yo puedo tener fe de algo que tengo, no, yo tengo que tener fe de algo que espero, que no veo, pero que espero. Ahora, en Éxodo 28:4 dice, las vestiduras de Aarón son estas, un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante, una banda, y ellos harán vestiduras santas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de Cohen. Usarán oro, hilo de azul, púrpura de escarlata y lino fino. Y harán el efod de oro, de hilo azul, púrpura de escarlata y lino, finalmente tejido, bordado por un experto artesano. Ahora, todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas y las 4 fueron el catoné, la túnica, el mignasaín, los pantalones, el abné, el cinto, y la migba, el gorro. La otra parte era el meil, el manto azul, el efod, el delantal, el joshem, el pectoral y el tzik, la diadema que estaba arriba. Ahora, las 4 vestimentas mencionadas, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, como lo vi. De este modo, sus vestimentas sumaban 8 en total. El número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural y otorga nuevos comienzos. Por eso también simboliza la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que la vestidura sacerdotal nos eleva cada una de las partes del cuerpo y al mismo tiempo nos hace tomar conciencia acerca de las cualidades necesarias para alcanzar los méritos corporales de lo divino. Entonces, cuando el Eterno, a través de su Rúa, nos vuelve a poner vestimenta, por decirlo de esta manera, no es con el fin de creer que soy una nueva criatura, sino de manifestar los méritos divinos en mi vida hacia los demás. Ese es el fin. Por eso cuando Mashiach, ustedes se acuerdan que Mashiach sube con Kefa y Juan, ¿sí?, al monte y tiene la visión, se aparecen, ¿quiénes se aparecen? Moshe y Elías, ¿cierto que sí? ¿Y qué cambió él? De lo natural a lo espiritual. Dice que una luz vino sobre él y sus vestimentas se cambiaron, entornó en luz, ¿sí? Resplandeció. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando entramos en una comunión sincera, honesta, verdadera delante del Eterno, viene una luz divina a nosotros que nos reviste para generar esa luz divina ante los demás. No es una luz que tengo interna, porque esto, la parábola de la lámpara,
¿sí? No es una luz interna, es una luz que tiene que ser externa. Y esa luz, ¿cómo se manifiesta externamente, Beatriz? Pues con mis obras, o sea, con El micro. primero que todo con mis obras, o sea, tengo que ser coherente con lo que estoy predicando, así mismo con mis acciones, ¿no? Y también por mis frutos, por eso seré también conocido. Correcto, ¿sí? O sea, es que claro, en realidad que, mire, esto lo tengo que decir ahora que estamos en vivo, lo tengo que decir, porque entró un concepto de estar en los caminos de la Torá. En cierta manera, puedo decir que me daba hasta lástima lo que estaba sucediendo, ¿no? Que no había algo verdadero en las personas. Un ejemplo, sale un maestro a enseñar, ¿cierto? El maestro enseña, bajo el concepto de su entendimiento enseña todo. Y vienen personas y lo atacaban. Si tú estás en este camino, no ataques. Lo que tienes que hacer es, escribe, da sugerencias. Si tú lo estás escuchando a ese siervo, ayúdale a ese siervo a través de lo que tú estás entendiendo para que venga una comunión. ¿Sí? Entonces, ¿qué comenzó a suceder? Comenzaron a atacar a las personas. Como a mí no me parece lo que él está diciendo, entonces yo voy a ir con mi parte a atacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una contienda. Por eso dije al principio, no estamos aquí para contender, estamos aquí para aprender. Entonces, ¿qué pasa eso? Que cuando tú contiendes atacando a una persona, tú no estás caminando en la verdad. ¿Sí? ¿A dónde está el amor? ¿Sí? Juan. Varios maestros he visto varios maestros que tienen, digamos, a veces tienen, digamos, Jolma, tienen la revelación, ¿no? Pero a veces no tienen el ruaj de consejo. No saben dar un consejo, no saben dar una explicación o amor. Claro. Como al revés, vemos maestros que a veces no tienen ese jornada, pero tienen ese el consejo. Correcto. Sí, entonces, claro, entonces como ve que de pronto carece de algo, inmediatamente ¡pum!, atacan a la persona. Entonces cuando tú atacas a una persona basado en lo que la persona te está enseñando, sin medir consecuencias, tú no tienes no ha venido una conversión genuina a tu ser, porque estás en un lugar para contender, estás escuchando a una persona para contender, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque estudiar es un esfuerzo, y no quiere decir que porque nos sentamos a estudiar no las sabemos todas, porque podemos errar, pero en el amor se puede corregir el error, ¿cierto? En el convenio de palabras podemos corregir el error, y la próxima vez voy a rectificar mi error, ¿es cierto? No lo vi. ¿Sí? Entonces, y eso lo vemos en Mashiach. Cuando Mashiach le hacían preguntas queriéndolo como contender, ¿cómo respondía? Respondía apaciblemente. ¿Y tú qué piensas? Esto es así, esto es acá, ¿sí? De una manera respetuosa, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que nosotros necesitamos manifestar los méritos divinos en todo concepto de nuestra vida. Es que yo soy más adorador, entonces en esa parte soy más que todos. No, entonces ¿dónde está el orgullo? ¿Sí? Entonces si no estás en un nivel, en un balance en todo, entonces no puedes gloriarte en lo que estás haciendo. Angélica. Para corroborar lo que usted dijo, pastor, segunda de Timoteo 2, 14 dice: permanece recordándole esto a la gente y ordena solamente al peladón que no contiendan sobre la palabra. No logran nada edificante y es una catástrofe para los oyentes. Segunda de Timoteo 2, 14. Claro. Entonces, es que el Eterno nos dio su palabra y le dio
le dio a los discípulos de Mashiach a escribir sus cartas guiado por el Ruach para vida, no para contienda. Lógicamente podemos equivocarnos en alguna percepción, ¿no? Porque es la vida del ser humano poder equivocarnos, ¿sí? Pero no quiere decir de que porque una persona se equivoque lo voy a atacar. Continuemos. ¿Qué nos enseña esto? Para comprender las razones espirituales de la vestimenta, necesitamos en primer lugar preguntarnos por qué debemos utilizar ropa. Sí, estamos hablando, no estoy hablando literal, alegóricamente. Génesis 2:25, ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Entonces vemos que el primer Adán, la primera Eva, conforme a lo que nos dice el texto, pareciera que no tuvieran una ropa, ¿cierto que ni? Y no se avergonzaban, ¿sí? Ahora, el 3:7 dice, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Así es esa versión. ¿Cómo es posible que después de pecar, Adán se dio cuenta que estaban desnudos? Cuanto antes de pecar, la Torah dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sí? ¿De qué es lo que la Torah nos está diciendo? ¿De qué vestimenta? La respuesta radica que ellos no estaban desnudos antes de caer en el pecado. Ellos quedaron desnudos después de pecar. Voy a explicar eso. Según mi respuesta, tengo otra pregunta más. Si ellos no estaban desnudos, entonces ¿de qué estaban vestidos? ¿Se puede decir? El Salmo 104:1 dice, alma mía, bendice a Hashem. Hashem, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Entonces, ¿de qué estaban vestidos Adán y Eva? De su esplendor, del esplendor de Hashem. Por eso cuando ellos salen, queda manifiesto lo que verdaderamente hay en ellos. Ahora, el versículo 2 dice, envuelto en un manto de luz, extiende los cielos como una cortina. El Salmo 104:2, perdón. Según el texto, ¿cuál es la vestidura de Hashem? El que se cubre de luz como vestidura. Entonces, cuando tú andas en la Torah de Hashem, cuando tú andas en el convenio del Eterno, la luz del Eterno está en ti. ¿Por qué? Porque el mandamiento es luz, es lámpara a mi camino. Entonces, cuando tú te apartas del mandamiento, la luz del Eterno se aparta de ti. Porque Él no puede dejar algo que es santo, que es puro, dejarlo en algo que es impuro. Él no te puede dar algo que tú no estás trabajando. Él te tiene que dar algo cuando ve el mérito de tu trabajo, tu esfuerzo. Esa es la luz, esa es la vestimenta. Dice el Taná que Yahweh Hashem estaba vestido de vestiduras blancas. En realidad está refiriéndose a vestiduras de luz. La misma luz que cubría a Adán y a Eva. Entonces, cuando en Génesis 2:25 se nos dice que estaban desnudos, lo que nos está diciendo el texto es que ellos estaban desprovistos, desnudos de vestiduras humanas llamado racionalismo. ¿Qué es racionalismo? O racionalismo, perdón. ¿Qué es? Sí, todo lo preguntas, todo lo cuestionas, viene una bendición del Eterno, una sanidad, ¿será que sí será el Eterno? Se me abrió una puerta de algo, ¿será que no? Esto sí era, no era, comienza como la flor, saco la esta de sí, me ama, no me ama, me ama, no me ama, eso se llama racionalismo, el racionalismo humano, sí señor. Racionalismo viene de razón, viene de explicación, no necesariamente tiene un concepto que se puede confundir, viene de razón. Todo pregunta por qué, literalmente. Quiere encontrar la razón de todo, correcto. Dame, Juan. Pasan el micrófono a Juan, por favor. Voy a usar el inalámbrico. Por eso es que a veces en Kehilás o con estudios de rabinos
Si alguien llega a preguntar cosas así, saben que no está profundo en la Torah. Exacto. Automáticamente. Exacto, porque quiere preguntar todo. Bueno, a este todavía está pollito. Entonces lo mandan a estudiar con los jovencitos a la casa de estudio. Sí, falta más estudio. No, el hermano Edgardo, A veces el conocimiento bloquea el raciocinio humano. Y hemos visto en algunas organizaciones religiosas que creen tener la verdad absoluta. Y entonces, teniendo supuestamente la verdad absoluta, ellos quieren proyectarse a otras congregaciones y visitan, enseñan, predican y invaden podríamos decir, sus creencias, sus revelaciones, entre comillas, para llegar a otras congregaciones, pero no quieren que otras congregaciones vengan a su iglesia porque se pueden contaminar. Entonces, esa es una palabra que hay que tener bastante cuidado en lo espiritual, porque la razón está en la Torah. Sí. Eso es algo infalible. Entonces, no podemos cuestionar, y como estábamos hablando anteriormente, no se trata de contener, se trata de darle razón a la palabra que ya está escrita. Claro. Y el que no la tiene revelada por escrita a su vida, entonces va a contener, Correcto. va a tener muchas preguntas, va a ser una persona que siendo tan inteligente, muchas personas se vuelven, podríamos decir, fatuos y no reaccionan como deberían de ser. Así es, así es. Sí, o sea, muchas veces es bueno preguntar, lógicamente, no estamos diciendo no preguntemos, no, sí, pero ese no sé, porque, a ver, de pronto para los que por primera vez nos vayan a ver, en esta comunidad siempre tenemos el micrófono abierto con el fin de que aprendamos de todos, ¿ok? Siempre va a haber una pregunta, una percepción diferente de pronto a lo que yo vea. Entonces eso a mí también me va a edificar y va a edificar a toda la congregación. Ahora, cuando hablamos del punto que estamos hablando es de esas personas en el sentido de la contienda y que todo lo pregunta con el deseo de contender, ¿sí? No entiende porque está en su mente el deseo de contender. Eso es totalmente diferente a una pregunta para aprender. Porque yo como estudiante de Torah que soy también, yo también pregunto. ¿Sí? Eso no me quita ningún mérito de aprendizaje, pero cuando quiero contender ya la cosa cambia. Angélica, ¿iba a decir algo más? ¿No? ¿Alguien más iba a decir? Continuamos entonces. En pocas palabras, la gloria del Eterno los estaba cubriendo. El Salmo 8.3 dice, pues voy a considerar los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que te preocupes por él? ¿O el hijo del hombre que lo visites a él? Tú lo hiciste un poco inferior a los ángeles, los has coronado con gloria y honor. El salmista está entendiendo de que Hashem coronó al hombre con gloria y honor. Ahora, después de comer del árbol de la vida, del conocimiento, cambió la percepción humana del mundo natural y el mundo de luz se fue. Y el manto de luz, se fue y ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, descubrieron que el pecado de desobediencia los desvistió del manto de luz, Hasmal, fuego espiritual. El fuego espiritual que había en ellos se apartó. En Romanos 3:22 dice, y la justificación que viene de Hashem por medio de la llenura de fe de Yeshua Mashiach, para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. ¿Qué estoy diciendo? Que la manifestación de Hashem, su luz quería estar en todos, pero vuelvo y repito, las personas creen que porque el hecho de que aceptamos al Mashiach es el todo de las cosas. Mashiach no murió simplemente por el todo de las cosas, sino que a través de ese sacrificio, de dar su vida, tú tengas un trabajo y vuelva nuevamente tu luz, la luz del Eterno a ti, ahora a través del mérito del Mesías. Pero el mérito del Mesías no se basa solamente en su muerte, tú tienes que hacer un trabajo. Y si no estás haciendo el trabajo y estás creyendo, entre comillas, de que Él lo hizo todo por mí, pues déjame decirte de que estás lejos de la luz del Eterno. Porque tú tienes que hacer un trabajo. No lo tomen personal, tenemos que hacer un trabajo, cuidar lo que Él hizo,
ese sacrificio, cuidarlo. Por eso no hay verdad en aquel que dice lo acepto y al año, a los 2 años o 10 años después se aparta. Nunca hubo una verdad de arrepentimiento. Siempre caminó en el remordimiento de su vida. Eso es así. 3:23, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Hashem. Mashiach quiso acercarnos a la gloria nuevamente. Nos quiere acercar a la gloria de él nuevamente, pero es mi trabajo aceptar que Mashiach está haciendo un trabajo y que yo tengo que hacer otro trabajo. 12:7, Mateo 17:2, mientras le miraban, cayó sobre él la Shekinah de Hashem, su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Dice que el vestido que tenía Yeshua era blanco como la luz. De igual manera, Adán y Eva estaban cubiertos con la gloria de Hashem en su estado de perfección y santidad antes de pecar. Ahora, viendo todo esto, podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice en 1 Corintios capítulo 15, 53 y 54, este material que se corrompe, ¿de qué material está haciendo Pablo? De mi cuerpo, que se corrompe, tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. ¿Sí? Pero cuando vemos la palabra cuando, está diciendo que se ejecutó de una. El cuando es una palabra que nos habla de proceso. Cuando entres en proceso, cuando entres en el tiempo de que esto material corrupto se vista de lo incorruptible porque entraste en el proceso, entonces va a ser cambiado esto corruptible a incorruptible. Y entrar en ese proceso muchas veces duele. ¿Por qué duele? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué duele? María, ¿por qué duele? Denle el microfonito a la hermana María, por favor. Voy a coger el inalámbrico, es mejor. Le duele a uno porque el Padre lo va confrontando a uno. Correcto. Duele porque viene la confrontación del pecado. La hermana Yané. Duele porque te tocan lo que al ser humano le cuesta, el orgullo. Te tocaron la llaga y ahí, ¡ay! Duele. Eso me duele. Correcto. Pero hay que ser valientes y reconocerlo. Sí. El hermano Edgardo atrás. Duele, a todos nos ha dolido. Hay una palabra que está en la Torá y también en el Nuevo Testamento, que es el quebrantamiento. Y hay muchas personas que no les gusta pasar por ese proceso. Solamente dicen perdón, discúlpame, ya no vuelvo a hacer, pero el arrepentimiento genuino no existe. Entonces, en el mismo libro Jeremías habla sobre el alfarero, cuando agarra la masa y la golpea, la tritura, la vuelve a hacer. Correcto. Para hacerla de nuevo. Entonces es un proceso muy duro. Y eso lo único lo puede hacer a través del Espíritu y aparte también a través de un genuino arrepentimiento. Correcto. Y mira lo hermoso de la Torá, que la Torá nos enseña eso. Por eso dije al principio que la Torá no simplemente es un libro de conocimiento, sino es un libro que rectifica, hace un tikkun en nuestra vida, una rectificación en nuestro ser. Entonces, cuando la palabra no está haciendo tikkun, rectificación en nosotros, estamos andando en mi propio concepto. Y no estoy permitiendo al Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, que traiga a memoria esas áreas en las cuales necesitan ser rectificadas. 2 Corintios 5, porque en este Mishkan, nuestro cuerpo terrenal, gemimos con deseo de tener alrededor de nosotros el hogar del cielo, el cual será nuestro. Con este hogar alrededor de nosotros no seremos encontrados desnudos. Si mientras estamos en este cuerpo, gemimos con sentimiento de opresión, no es tanto que queremos quitarnos algo, sino ponernos algo sobre esto, para que lo que mortal sea absorbido, ¿por qué? Por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué dice la palabra que es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Dice. Conocer a Hashem.
Sí, entonces la vida es conocer a Hashem. Entonces, para yo conocer a Hashem, tiene que morir todo esto mortal, todo esto corrupto, para que la vida, Hashem, pueda revestirme nuevamente. Ahora bien, esta picture me gustó mucho. Sí, me gustó mucho porque ves todo el oficio de lo que los sacerdotes hacían, ¿no? Allá al fondo, ¿no? Ahora, 28:41, vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos y los ungirás. Los vestirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. 3 palabras en este verso. Este verso vemos 3 partes importantes para el servicio. La abodá al Eterno. Los ungirás. De acuerdo con el tratado Minah Belulá, la unción quería indicar que a partir de este momento los Kohanim serían como criaturas nuevas y se apartarán de las actitudes vulgares y de las cosas materiales. Es por eso que la unción consistía en un trazado sobre la frente que sería como una forma de corona, haciendo alusión probablemente a Keter Keuná, la corona del sacerdocio. Mira qué interesante, porque según el tratado Minah Belulá habla de una nueva criatura. Y mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es, lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y es nuevo. Entonces, ¿cuál era la intención? Me devuelvo. ¿Cuál era la intención del ungimiento? Ser una criatura nueva, ¿cierto que sí? Ser sellados. Ahora, miremos, digamos, el contexto, ¿ok? Y todo esto es de Yahweh, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación. Entonces, para que haya una reconciliación, ¿qué tiene que haber? Tiene que venir una unción, ¿cierto? Tenía que venir algo que los ungiera a ellos. ¿Ok? Lo cual es que Hashem en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Entonces, cuando viene una reconciliación genuina, ¿qué tiene que venir? Una unción. Lógicamente ahorita no estamos hablando de hombres. La unción también representa de que tú te apartaste del pecado en el que estabas, de que entendiste de que esa reconciliación se efectuó en mi vida para yo no volver a caer en ese pecado nuevamente. Los investirás. El término Miluí y Adaim quiere decir siempre la iniciación de algo. Este término se asocia, según los sabios, que cuando un destinatario se inicia en una función importante, recibe como signo de ello un distintivo, queriendo decir que Miluí Adaim literalmente indica llenar las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Mashiach muere y viene la unción del Mashiach sobre nuestras vidas, viene algo a nuestras manos, herramientas que Él nos da para que nosotros no volvamos a caer en ese pecado en el cual ya fuimos perdonados. Los consagrarás. El carácter exclusivo que incluye el alejamiento en muchos aspectos de la vida cotidiana, pues no es posible que la persona pase de una función a otra a menos que medien acciones de las que la misma persona será el propio artífice o objeto de acciones que serán hechas para él y que contribuirán a un cambio de actitud mental y espiritual. En otras palabras, que cuando venía ya la consagración, ¿qué es que venía primero? La unción. ¿Qué venía después? La consagración. No, los investirás. Venía la vestimenta. Y tercero, la consagración. ¿Qué era la consagración? La actitud. Cuando ya la persona es consagrada, tiene la actitud de reconocer que hay un pecado y se aparta de él para que esa vestimenta no sea quitada nuevamente. Pero ya no una vestimenta hecha por hombres, sino una espiritual. Porque Adán tuvo que hacer sacrificio. Si te das cuenta que Adán y Eva, ¿qué hicieron? ¿Se vestieron de qué? De hojas de higuera, ¿cierto que sí? Pero después el Eterno, ¿qué hace?
¿Los viste con qué? Con pieles, ¿cierto que sí? Entonces el hombre tiene que entrar en un proceso. Tú tienes que hacer un trabajo, volvemos otra vez, y el Eterno cuando ve el proceso de tu trabajo, Él viene y te reviste nuevamente. Sí, señor. Ahí también hubo un sacrificio. Claro que sí, ahí también hubo... Sí, porque cuando los reviste de pieles, tenía que haberse matado un animal Correcto. para extraer la piel. Ahí vemos Ese el es primer... el primer sacrificio que se hizo. Exactamente, es el primer sacrificio que vemos en la Torá. Ahora, en 2 de Colosenses 5:20, así que somos embajadores de Mashiach. En efecto, Hashem está haciendo su apelación por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach. ¿Sí ves? Lo que hacemos es que apelar por medio de Mashiach, sean reconciliados con Hashem. Y Hashem hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Hashem. Escuche, compartir la justificación de Hashem. Yané, una parasha con muchas adiciones. La palabra apelar me interesa porque en lo terrenal, en lo judicial, cuando alguien viola una ley terrenal, tu caso está en la policía. Luego lo revisa, ¿no?, el fiscal y el juez. Pero hay una sentencia y el juez da la sentencia por causa de tu delito. Ahora, acá dice, lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach. ¿Quién es el que apela en el ámbito jurisdiccional? Es el abogado. Entonces, porque tenemos nuestros pecados, nuestros delitos y todo eso, todavía hay tiempo de apelar nuestra causa con el mejor abogado, que es el Mashiach. Correcto. Quería explicarlo porque... Correcto. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado, lógicamente. Por eso yo muchas veces en mis oraciones apelo a tu misericordia a través de los méritos de tu Mesías. Si apelamos por tu misericordia para la salud de mi hermano, apelamos a tu misericordia para la necesidad de mi hermano, para mi necesidad, mi enfermedad. ¿Sí? Podemos apelar por otros. Por otros, lógicamente, sí, señora. Bien hecho. Gracias, abogada. Éxodo 28:36. Éxodo 28:36. Harás un ornamento de oro puro y grabará con él y graba en él como en un sello apartado para Hashem. El sumo sacerdote tenía que tener esta placa sobre su frente continuamente al ir delante de Hashem. En otras palabras, si el sumo sacerdote se olvidaba de su plaquita, caía frito. ¿Por qué? Porque él tenía que manifestar por la obra de que había santidad en él. No era de palabras, ¿sí te estás dando cuenta? ¿Qué representa esto? Devoción, sumisión, entrega y santidad a Hashem. En Hebreos 12:14 dice, permanezcan persiguiendo el shalom con todos y ser kadosh, santos, sin lo cual nadie verá al Eterno. Lámina de oro es tzitz, debía ir de un lado al otro. O sea, no era aquí una cosita redonda, no, era una lámina como una diadema que llegaba de un oído al otro oído. ¿Qué simboliza? Cerrar el oído a todo lo que venga del Eterno. Esto no pretende ser una corona, sino un recordatorio de que todo nuestro ser pertenece a Yahweh. Por eso nosotros vivimos por la palabra de Hashem. Por el oír la palabra de Hashem. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Santidad, Kodesh, apartado. La ordenanza de santidad o apartado para Hashem es nuestra frente. En nuestra frente es muy clara para advertir que solo al Eterno escucharemos. Deuteronomio 6, el Shema. Oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Y amarás a Hashem tu Elohim de todo corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Ahora, entendiendo el concepto del Shema, podremos entender los siguientes versos. Acordémonos que el Shema nos habla de 3 áreas o lugares del cuerpo: alma, corazón y fuerza. Lo que hablábamos ahora, antes de la alabanza. Toma toda la grasa que cubre, esto está relacionado con el Shema. Toma toda la grasa que cubre los órganos internos, la cubre el hígado y los riñones con su grasa, y ofrécelos convirtiéndolos en humo sobre el altar. La lupa, hay que ver todo con lupa. Los exégetas alegoristas creen encontrar en este versículo los órganos del ser humano son el origen mismo de las malas disposiciones morales. Por ejemplo, se dice desde la antigüedad al hígado se le considera como la fuente de las pasiones, mientras que la grasa y el sebo que cubre los órganos internos era considerado como el elemento que insensibiliza al ser humano. Todo eso tenía que ser quemado. Sus corazones, del Salmo 119, versículo 70, dice: sus corazones son tan gruesos como el sebo, pero yo he meditado en tu Torah. Este verso en hebreo dice Tafash Kaelev Liban. Su corazón está como recubierto por el sebo. O sea, todo eso tenía, porque él necesitaba ver la esencia del corazón. Pero cuando el Eterno no entra, escuche, el Eterno puede entrar al lugar donde él desee, porque él lo creó todo. ¿Okay? Pero, como se ha dicho, él es un caballero y nos dio el libre albedrío. Él no puede entrar en un lugar que tú no le permites entrar. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Él sabe que hay mucho sebo alrededor de tu corazón, mucha grasa alrededor de tu corazón, mucho colesterol. Por eso no es bueno el marrano, porque el marrano llena de colesterol a las personas. Ahora, entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno llega y dice: bueno, esto está lleno de sebo, esto necesita ser quemado. Pero aunque yo sé que eso no es bueno, yo le permitiré al hombre que él por su propio esfuerzo saque su sebo, abra al menos un poco para que mi luz entre. Entonces es lo que estaba diciendo el salmista: pero yo he meditado en tu Torah. La Torah, ¿qué dijimos que es? Una espada, ¿cierto? De doble filo. ¿Qué hace la espada? Entra hasta lo más profundo, rompe el sebo, rompe toda esa grasa para entrar a lo más profundo del hueso, del tuétano, y divide lo que es ¿qué? ¿Qué hace la espada? Divide ¿qué? El alma y el espíritu. Tafash quiere decir grueso, pero también figurativamente hacer estúpido. Eso es lo que dice la palabra tafash. Es una persona que conoce la verdad y sabe que tiene mucha grasa en su corazón, hablando dureza en su corazón, en sus propios conceptos, en sus propias, delante, lo que dice en el hebreo, disculpen la palabra, es un estúpido. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, de acuerdo con los alegoristas, la Torá prescribe que estos órganos de animal deben ser quemados en el fuego hasta convertirse en un humo simple. No quedar nada, tenía que salir totalmente todo, quemarse. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que el hombre tiene que erradicar las pasiones destructivas de su vida. Quemarlas completamente, erradicarlas. Ser fuerte, firme en erradicar esas pasiones destructivas. Segunda de Timoteo: si una persona se limpia de cosas inmundas, será un utensilio para uso honroso para el amo de la casa y listo para todo tipo de buena labor. Así que huye de las pasiones de la juventud, y junto con los que invocan al Adón con un corazón puro, persigue ¿qué? La justificación. Ojo con este verso, vamos a leerlo pausadamente. Dice: invoca al Adón con un corazón puro. ¿Ok? Persigue la justificación. ¿Qué quiere decir? Que aunque fuimos justificados una vez, esa justificación hay que perseguirla. Se puede perder.
llenura de fe, amor y shalom. ¿A quién? Aquel que persigue la justificación constantemente. O sea que si no hay shalom en una persona, amor y shalom. Amor y Pero shalom. Si no hay shalom, entonces el Eterno no está contigo. Es lo que hablábamos en la que hablábamos la paracha pasada. Una persona que no pueda dormir en shalom. ¿Qué pasa con una persona que no puede dormir en shalom? ¿Qué hay? ¿Qué le pasaba al rey Saúl? Perturbación. ¿Por qué? Porque habían pecados en él. Entonces, cuando una persona no duerme en shalom y no vive en shalom, es porque el pecado mora en la persona todavía. Ahora, no malentendamos este concepto, porque cuando buscamos la luz del Eterno, ¿ok? Viene esa, ¿cómo se dijimos ahora? Esa confrontación, y pareciera que no hay shalom en nuestra vida. Es ahí donde nosotros tenemos que encontrar el shalom. ¿Por qué? Porque si el Eterno me está confrontando en algo, yo tengo que tener shalom para reconocerlo. Ay, sí, Señor, sí. Yo soy así, sí, lo entiendo. Y en ese afán de reconocer, no, apaciblemente reconocer mi pecado en shalom para poder salir de esa condición. ¿Alguien iba a decir algo? No, continuemos. Ahora, pero mantente alejado de controversias ignorantes y estúpidas, sabiendo que engendran peleas. Ahí está, ¿se dan cuenta? Amados, primera de Pedro 2:11, amados, os ruego, como a forasteros y de paso por la tierra, que os abstengáis de obedecer los impulsos del Yeser Hará que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malvados, al tener frente a sus ojos vuestras buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación. Sí, señor. Ahí está bien claro, ahí está bien clara lo que debería evitarse: la controversia ignorante y estúpida. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener controversia, que podemos discutir acerca de una posición que tu interlocutor no la comparte. Entonces, esa discusión alturada permite llegar a una conclusión también alturada y en beneficio de ambos. Correcto. Pero lo que debemos evitar es esa controversia ignorante y estúpida, que no tiene sentido. Es seguir peleando por algo que ya no tiene solución. Exacto. Ahí está. Ahora, sí, Juan. Tenemos que tener en cuenta que la controversia estuvo también en el tiempo de Mashiach, en el segundo templo, ¿no? Y estuvo muchos tiempos entre varias casas de estudio, ¿no? Y una de las más famosas es Gimel y Hillel. Correcto. Que Sí. se peleaban por ciertos temas, que por resurrección, reencarnación, ángeles, y eran contiendas que se ponían muy se calentaban Muy calientes. mucho, sí, pero no eran estúpidas, porque son cosas que son, digamos, sí, edificaban el entorno, porque a veces uno le echaban para acá, otros para allá. Vemos que Yeshua se inclinaba por ciertas cosas con Hillel y ciertas cosas con Shammai. Entonces vemos que sí hay controversia, ¿no? Claro, Hay claro. cosas, pero claro, por temas mucho más profundos y que valen la pena. Claro, por decir, para mí, por decir, el tratado de Shabbat, uno de los tratados para uno de los tratados para la observancia del Shabbat, ¿ok? Uno de los tratados para la observancia del Shabbat dice que, por decir, que no te puedes, si vas a hacer algo con la mano, que antes de hacer lavarte la mano, lávate primero la mano derecha y después te lavas la mano izquierda. Para mí eso no tiene, para mí, honestamente. Entonces hay personas que quieren debatir si era primero con la derecha o era primero con la izquierda. Lávate las dos manos, porque eso no te está haciendo un trabajo. Eso es algo que no puedes hacer. ¿Sí? Claro, pero es que yo creo que muchas veces las
que muchas veces esas contiendas se dan es por el orgullo, ¿no? Que se sale la carne, la flora. Y entonces yo voy a establecer mi punto de vista y es este, y yo me pongo por encima de lo que sea. Y ahí es donde nace la... Ese es muy buen punto. Los fariseos también discutían. Claro. Discutían dos, parecían de tres. Sí, donde habían dos fariseos peleando o discutiendo, eran tres al final. Entonces sí, en realidad, lo que dice la hermana Beatriz es cierto. Cuando una persona quiere contender o debatir es porque hay un orgullo, en pelea, ¿no? Una contienda de pelea. Diga, Angélica. No, que pensando en lo que decía el hermano Juan y lo que han dicho, es como tener ese discernimiento en las preguntas, porque hay cosas que se necesitan contender, pero no para pelear, sino para aprender. Y hay otras clases de preguntas que son para realmente contender. Por ejemplo, una pregunta que me hicieron, y Angélica, ¿y usted sí puede lavar los platos en Chabá? Me parece una pregunta, o sea, como que ya sé por dónde va. O sea, no va porque tú quieras aprender esta hermosura del deleite, sino porque quieres contender en que tienes que dejar ciertas cosas que no son importantes como para discutir si puedo lavar los platos en un Chabá o no. Entonces ahí nos damos cuenta en dónde va encarrilando como la conversación. Entonces, ser sabios, como dice el proverbio, el que ve venir el peligro, si aparta, el necio se queda. Y entonces ahí es donde entramos en la palabra que usted dijo, pastor, en esas contiendas que nos llevan a comportarnos necios. Correctamente. Entonces, ¿qué nos ha enseñado hasta ahora todo esto? En realidad que nosotros ser revestidos nos enseña primero que todo a confrontamientos personales. El primer confrontamiento que tenemos que tener tiene que ser el de nosotros. ¿Sí? Ahí es donde empieza todo. Si tú no te confrontas contigo mismo, no vengas a confrontar a otra persona. ¿Sí? Porque bajo qué criterio vas a confrontar a otro si tú no te has visto. Por eso Mashiach dice, antes de quitarle la paja, quítate tu espiga, la viga. Bueno, yo quise poner un poquito más pequeño, la viga, algo grande, algo que te está chuzando bastante. No vengas a contender con otros si tú no te estás trabajando para tu edificación personal en otras áreas, ¿sí? Entonces eso 29 ya estamos pronto a terminar. Dice Éxodo 29:25, los tomarás de vuelta y los quemarás hasta convertirlos en humo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada, para que sean aroma placentera delante de Hashem. Es una ofrenda hecha a Hashem por fuego. La versión aramea de Onkelos lo relata, Reá Nihoa, aparece por primera vez en Bereshit 8:20-21, correspondiente al primer acto de Noah cuando sus pies pisaron tierra firme, como agradecimiento al Eterno que emanó desde lo más profundo de su ser cuando construyó el arca e hizo sacrificio animal. Entonces se llama Reá Nihoa. En Génesis 8:20, lo voy a leer, el 21, para que vayamos de lleno. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dio a sí mismo. Nunca más, se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Porque los designios del corazón humano son que malos desde su juventud. Ni tampoco volverá a castigar a todos los seres vivientes como acabó de hacerlo. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué hizo Noah? Se da cuenta que ya las aguas se van, sí, que abre el arca, los animales a sus pies tocan tierra seca, ¿ok? Y lo primero en agradecimiento, desde lo más profundo de su corazón, hace un sacrificio. Sí, pon cuidado, pasa primero que... ¿Qué fue lo que primero lo que vivió Noah en el arca? La tormenta, ¿no? Entonces pasa la tormenta. ¿En qué tormenta una persona puede estar viviendo? ¿Sí? Entonces sale de la tormenta y no glorifica al Eterno porque el Eterno lo sacó de esa tormenta. ¿Qué hizo Noah? Levantó un altar y sacrificó animales. ¿Sí? Sacrificó un animal. Ese sacrificio dice que fue como un aroma agradable
a Hashem. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando salgamos de una condición difícil, lo primero que debemos de hacer es darle sacrificio a Hashem. No vamos a ir a matar a un animal. De alabanza y de oración como el Shema, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ese sacrificio que Hashem necesita. No, gracias Señor porque me llegó esto y ya. Sí, no, darle gloria y honor al Eterno porque en la tormenta en la que estaba me sacó. Ahorita yo glorifico a mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que no dio de lo que poseía al sacrificar animales puros, lo cual el rey David también insinúa. Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos presentarte estas ofrendas voluntarias? ¿Sí? Ofrendas voluntarias. Estas ofrendas voluntarias son terumats. ¿Ok? En realidad todo viene de ti y de tu mano procede lo que te damos. Entonces, esta ofrenda que está diciendo el rey David es una terumá, una ofrenda que te nació de tu corazón. Tu actitud cambió. Ya no doy porque es una obligación, doy porque yo siento en mi corazón con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser, darte a ti algo que a ti te mereces, que tú te mereces. Un corazón alegre. ¿Qué nos enseña esto? Que este sacrificio encuentra un eco y una respuesta cuando la Torá, utilizando un lenguaje humano, dice: inhaló a Adonai el grato aroma. ¿Qué tremendo esto? Inhaló a Adonai. Uno dice, bueno, ¿será que Adonai tiene nariz para que inhale? Eso se llama antropomorfismo. La Torah lo que nos está queriendo decir a nosotros es que para que tú te imagines que Él acepta el sacrificio que tú estás haciendo. Que Él no toma como por nada lo que tu sacrificio, el esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Ok? Y esta es la misma idea que Rashi sugiere en Neal Niloah, que quiere decir espíritu de quietud que tendrá el Eterno por haber hecho su voluntad. Qué tremendo. O sea, que en otras palabras, que cuando tú haces un sacrificio, después de que sales de tu tormenta, después de que tú sales de tu condición en la que puedas estar, con un sacrificio de corazón, dice que viene del Eterno un espíritu apacible, una quietud de Él. Porque luego quiero decir esto, que los tormentos vienen por nuestros pecados, porque Hashem no está a nuestro lado. O cuando Hashem viene, dice que viene una quietud, porque la voluntad del Eterno es que andemos en shalom. Por eso vemos en los discursos de los apóstoles que en muchos versos habla de perseguir algo del Eterno, de perseguirlo y retenerlo, porque es un trabajo constante, que dice Yeshua antes de entregarse como ofrenda. Avanzado un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro orando: mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa, sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando Él le entregó la voluntad al Eterno, pudo soportar el castigo que venía sobre Él. Cuando le entregamos la voluntad al Eterno, podemos soportar lo que viene a nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Cuando viene la disciplina, como dice Yané, la podemos soportar, porque Él nos da shalom en medio de la disciplina. Cuando viene la necesidad, Él nos da shalom en medio de la necesidad. Cuando vienen esas frustraciones, nos da shalom en medio de la frustración. ¿Por qué? Porque somos revestidos nuevamente. Esta parashá nos enseña a que anhelemos que Él nos nos ponga nuevas ropas resplandecientes, como dice Apocalipsis. ¿Sí? Y algo muy interesante que leíamos al final ayer era las dos oraciones que creo que Sebastián puso en su aliyá. ¿Sí? Y ese deseo del Eterno, ver que nos esforzamos a buscar para que la menorá que está dentro de nosotros mantenga encendida. Y esa luz
es la que necesita. Esa es el revestimiento de nuestra vida, cuando generamos luz. Conclusión. ¿Cuál era el fin de las vestiduras? ¿Cuál era el fin de las vestiduras? La luz. ¿Qué más? Acordémonos al principio. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo antes de que Aarón y sus hijos fueran revestidos? ¿Qué tuvo que hacer? Ir a traer primero, ir a buscar las olivas, ¿cierto que sí? Caminar y buscar las olivas. No en todo el desierto hay árboles de oliva, ¿ok? O sea que la búsqueda tenía que ser ardua en medio del desierto, ¿ok? Entonces, bueno. ¿Cuál fue la pregunta que dices? Perdón, se me fue. ¿Cuál era el fin de las vestiduras? ¿Cuál era el fin de las vestiduras? Vamos a ver qué dice Zacarías 3:16. Entonces el malach de Yahweh dijo a Yehoshua esta advertencia. 3:7. Hashem el Elión dice esto: si caminas en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa y guardas mis patios, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. El 37 dice: Aarón quemará incienso fragante sobre él como aroma placentero todas las mañanas, y él lo quemará mientras prepara los corderos. El incienso aromático simboliza el conocimiento. Conocer quién es Hashem. Y cuando tú conoces quién es tu Padre, tú obras conforme a lo que el Padre quiere. Pero cuando tú no conoces quién es tu Elohim, tú caminas bajo tu propia percepción. Y por ese mismo camino el Eterno te lleva. En 2 Corintios 2:14, más gracias a Hashem, que nos lleva siempre en triunfo en Mashiach, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma sagrado de su conocimiento. Entonces, dijimos en Apocalipsis 8, dice que el aroma, el incienso, que representaba las oraciones de los justos, pero también representa el conocimiento de quién es Hashem. Y cuando reconocemos quién es Hashem, manifestamos quién es Él. Apocalipsis 5:8. Y al tomarlo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cada uno con cítara, se inclinaron en reverencia delante de él, teniendo también consigo sendos tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los hijos de Israel. 8:3. Y llegó otro malach y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los consagrados para Hashem en el altar de oro delante del trono. Y el humo de las ramas de incienso ascendió de la mano del malach con las oraciones de los consagrados de Hashem a su presencia. Y cuando vemos el contexto de esto, ves que Juan, cuando tiene la visión, dice: ¿quiénes son todos estos que vienen? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Quiénes son? Le dice: tú lo sabes, Señor. ¿Quiénes son todos? Tú lo sabes. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es la respuesta que le da el anciano? Estos son los que han venido de la tribulación, los que han ido a buscar las olivas en el desierto, los que han ido a buscar, han hecho su trabajo. Tribulación tipifica trabajo, esfuerzo, dolencias, enfermedades, necesidades. Y han venido y han limpiado sus vestimentas a través del trabajo, a través de la aflicción, las han limpiado con la sangre del Cordero y la obediencia de los mandamientos de Hashem. Ahí está. En otras palabras, lo que nos dice esta parashá es que el deseo del Eterno es que nosotros entendamos que es ser revestidos de esplendor y gloria. No es simplemente, bueno, yo estoy en este camino y ya. No es simplemente esto. No es saber el Aleph Tad del principio a fin, que es muy bonito todo. Pero si no estoy manifestando luz y gloria, majestad y gloria, dignidad y gloria, perdón, entonces de nada me sirve saberme el Aleph y el Taf.
Por eso el deseo es que cada parashá renueve algo en nuestro ser. Que cada estudio que hagamos, cada vez que usted entra en la intimidad del Eterno, renueve algo, alguna área de su vida. Mire, voy a abrir mi corazón. No hay nada más frustrante que una persona que enseñe Torah o enseñe, vea que las personas que el Eterno le ha dado a cuidar sigan tropezando en las mismas cosas. Porque estudiamos 2 horas y media, estamos estudiando la Torah el día de hoy. Shabbat tras Shabbat, aliyás tras aliyás. Y nosotros no podemos vivir tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque si tropezamos con la misma piedra quiere decir que no hubo una conversión verdadera. Y nosotros no estamos para vivir en conversiones ficticias, en falacias. No podemos vivir en una falacia. Tenemos que vivir en una verdad. Y la verdad de Hashem es que Él dice que Él endereza el camino que está torcido. Aquel que quiere caminar en sus caminos. Esa es la verdad de Hashem. En otras palabras, lo que está diciendo que el que no quiera caminar en los caminos del Eterno, entonces tu camino será torcido. Y no llegarás a mí. Será más largo que lo que te imaginas. Entonces, el reto de la parashá es que Él nos quiere revestir. Que nos quiere dar su luz. La que se le quitó al primer Adán, pero que a través del segundo Adán, el Eterno quiere nuevamente revestirlas y ponérnoslas nuevamente. Es ahí donde viene el trabajo arduo de cada uno de nosotros en reconocer que tengo que ir a buscar una oliva para que mi aljiba, mi fuente, vuelva y se llene. Por eso dice el Eterno en la parábola del odre viejo y el odre nuevo. Salir a buscar el aceite, la oliva, es derribar, destruir ese odre viejo, para que el odre nuevo vuelva a él, deposite un vino fresco en nuestro ser. ¿Cierto que sí? Entonces, dicho, todo esto que hemos hablado, pues espero que haya sido de bendición. Nos vamos a despedir a la comunidad de Facebook. No sé cómo hacerlo aquí. Despedirme de la comunidad de Facebook. Ha sido una bendición. Espero sea de bendición para ustedes que nos escuchan en Facebook. Vamos a estar, cualquier inquietud, cualquier pregunta, se pueden mandar un mensaje a ese Facebook y en la brevedad posible, en cuanto se pueda, estaremos respondiendo. Comparta estas enseñanzas, porque el deseo de nosotros, de esta comunidad, es que salgamos a la luz, de que la verdad salga a la luz. Y el Eterno está hablando de miles y miles de maneras en este tiempo. ¿Por qué? Porque no es justo que las tinieblas le estén ganando la partida ahorita en este tiempo al Eterno. Es tiempo de que usted manifieste lo que el Eterno está poniendo en su corazón, lo que el Eterno le esté revelando, no con contiendas, ni debatir quién sabe más que otro, no, con el deseo de que la luz de Hashem llegue a todos los lugares de esta tierra. Y el Eterno nos da este medio para que esa luz llegue. Que el Eterno los bendiga y los guarde, y el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y muestre gracia. Y el próximo Shabbat nos vemos, si el Eterno lo permite. Shalom. Shalom. El asistente de intro en ¿Ya?